Touchme no creyó jamás que 8 minutos fueran mucho tiempo. Le tomaba 8 minutos preparar un café. Le tomaba 8 minutos peinarse por las mañanas. 8 minutos fue tiempo más que suficiente para que él entrara a Yggdrasil a saludar a un viejo amigo. Papá, papá. Gritaba una niña mientras agitaba el cadáver ensangrentado de un hombre. Una mujer se acercó a la niña y la alejó. La niña tenía las manos manchadas de rojo y lloraba desconsolada. Un anciano se desmoronó al encontrar el cadáver su hijo, y su nuera al lado de sus 4 nietos. Un par de aldeanos corrieron a la bodega del pueblo por medicina. 5 personas se debatían entre la vida y la muerte. Un niño herido corría el riesgo de perder un ojo. 8 minutos fue el tiempo que le tomó a Albedo preparar a la guardia que los acompañaba. Y en 8 minutos, este pueblo perdió a 54 personas. Touchme se maldijo a sí mismo. La culpa no era de Albedo, ella estaba programada para protegerlos. La culpa no era de Momonga, quien únicamente quería salvaguardar la integridad de sus queridos amigos. Mi culpa, pensaba Touchme. Touchme no se sentía con derecho a poner en peligro a Ulbert, a Momonga o algún NPC, sin contar a Sebas. Pero pensaba que él mismo debió ponerse en ese peligro para salvar a esta gente. De haberlo hecho, no habría tantos llantos. Maximizar. Magia. Magia de área. Minor Heal, un hechizo de primer nivel, potenciado con habilidades superiores. Fue lanzado sobre todos los heridos. Desconcertados, las personas miraron a aquellos que hace unos segundos se debatían entre la vida y la muerte. Posteriormente miraron al monje, Ulbert disfrazado, que había lanzado el hechizo. Entre lágrimas, todos los pobladores le agradecieron a Ulbert por su benevolente ayuda. Ulbert tocó el hombro de Touchme, y este volvió a la realidad. El demonio acercó su boca al oído de Touchme, y le susurró: no sabemos si en este mundo podemos obtener ítems como en Yggdrasil, así que ni siquiera pienses en revivirlos. Touchme lo miró con duda. ¿Había leído sus pensamientos? Concéntrate en los que están vivos, y trata de no mostrar tu verdadera fuerza. Cuando llegue Momonga veremos qué más hacer. Momonga se había marchado junto con el jefe de la aldea para sonsacarle información. Estos dos se habían quedado en la plaza del pueblo por si algún enemigo llegaba. Podrían venir enemigos poderosos, ya que los hechizos que había usado Touchme contra los soldados apenas eran de nivel 20, y aunque eran potenciadas por sus estadísticas de personaje nivel 100, nadie debería notar que las habilidades eran más poderosas de lo que debían. Esta regla de no usar hechizos poderosos la había impuesto Momonga antes de venir, para así evitar que el enemigo obtuviera información, y hacer que los enemigos ocultos saliesen, y bajaran la guardia al pensar que Momonga y su grupo era débiles. Un grupo de personas se acercó a Touchme y Ulbert. Todas se pusieron de rodillas y juntaron sus manos como si estuvieran rezando. Muchas gracias fueron las palabras dedicadas a Ulbert. Algunas alabanzas fueron lanzadas hacia Touchme, pero se sentían más forzadas. Parecían nacidas por el miedo a su fuerza. Sobre todo a Touchme le sorprendía no que los pobladores adoraran a Ulbert como un santo, sino que éste haya decidido ayudar a un grupo de desconocidos. Simplemente no parecían las acciones de un hombre que siempre ha soñado ver arder al mundo. Aunque solo había usado un hechizo de sanación de nivel 1, ese seguía siendo un gesto demasiado gran por parte de un hombre que, aun siendo un ser vertical humano, se proclamaba como un demonio maligno. Pronto el sonido de una puerta abriéndose llegó hasta los oídos de los dos seres supremos. Momonga había salido de la casa del jefe de la aldea. Momonga rápidamente dio un resumen a sus amigos antes de que los pobladores llegaran a mostrar sus agradecimientos formalmente junto al jefe de la aldea. Al principio pensaban que una gran multitud se formaría frente a ellos, pero solo el jefe de la aldea y su esposa habían llegado hasta la presencia de los 3 supremos. El resto de los pobladores comenzó a buscar palas y a darle un ritual a los cuerpos para evitar que se convirtieran en no muertos. Al ver que los pobladores no venían a agradecer a sus salvadores, Momonga se sintió un poco ofendido, pero al darse cuenta de lo mucho que quizás estaban sufriendo por la pérdida de sus seres queridos, se sintió un poco mal por ellos. Ain-sama. Al-sama y Gan-sama, el jefe los llamó por los nombres con que Momonga los presentó. Les agradecemos de todo corazón su ayuda. Generalmente ofreceríamos un banquete en honor de nuestros salvadores, pero los puños del anciano se cerraron con fuerza. No tiene que preocuparse, entendemos su situación perfectamente y Touchme interrumpió. ¿Y? Le ayudaremos a enterrar a sus muertos, dijo Touchme por cuenta propia.
Y al hacerlo Momonga y Ulbert lo vieron con ojos dudosos. El jefe de la aldea se vio asustado. No podemos permitir eso, que nuestros salvadores se encuentren solo por ... De nuevo Touch me interrumpió. No habrá ningún problema, nosotros ... Momonga interrumpió a Touch me antes de que diera información sin darse cuenta. Oh Al-san. Seguro que es incómodo para ellos que un forastero prepare el lugar del descanso eterno para sus seres amados. No insistas. El corazón del jefe casi se detiene por las palabras de Momonga. No es eso, señor, solo que ... Está bien. Lamento no haber pensado en sus sentimientos. Dejaremos entonces que se ocupen de sus muertos. Háganlo sin preocupación. Vigilaremos para que estén seguros. Casi al borde de las lágrimas, el jefe agradeció con el alma, y se marchó para atender el asunto de los difuntos. Una vez estaban seguros de que nadie los escuchaba, Ulbert dijo, «¿Ibas a sugerir que trajéramos clérigos de Nazarik para darles sepultura, no es así?» Ulbert hizo la misma pregunta que Momonga tenía en la mente. «¿Clérigos? Sepultureros y albañiles para que construyan un mausoleo», respondió Touchme sin miedo. La supresión de emociones de Momonga se tuvo que activar para frenar ese sentimiento de sorpresa que nació al escuchar las palabras de Touchme. «¿Qué le está pasando?», se preguntaba Momonga. «Ya. Te lo dije, no podemos mostrar nuestra fuerza ni que tenemos refuerzos o muchas preguntas se formaran en el aire. De momento debemos actuar como si solo fuéramos nosotros, Sebas, Demirgus y Albedo. Cualquier otra ayuda podría darle información al enemigo», se respondió rápidamente Touchme, «pero que la idea de un enemigo invisible que puede espiarnos pese a las contramedidas que le ordenaste a Nigredo es algo ridícula, según lo creo, no hay enemigos aquí». Ulbert y Momonga reflexionaron un momento. «Nigredo solo nos protege de la magia de Yggdrasil, aún no sabemos si sus contramedidas funcionan contra la magia de este mundo», respondió sagazmente Ulbert. «Además no ves el panorama completo. ¿Qué pasa si la batalla de este pueblo fue una farsa? ¿Y si lo montaron para hacernos actuar? Esa idea no está fuera de posibilidad». El comentario de Ulbert era paranoico pero acertado. No sabían qué tan en peligro estaban y las acciones que habían tomado, en base a la ideología de ayudar a otros de Touchme, los había expuesto. Pero asimismo, las palabras de Touchme también tenían un peso de razón. Ve a toda esa gente que perdió seres queridos, mira sus ojos. Si me dices que esa clase de emociones son un acto, te golpearé. Ulbert se molestó por aquellas palabras, pero al mirar a las personas libres de pecado que habían perdido seres amados, incluso su corazón de demonio sintió lástima. ¿Lástima? Un corazón humano debería haber sentido pena. Ulbert aún no sabía por qué su corazón sentía lástima, pero sí sabía que le era más agradable esto que lo que hubiera sentido como un humano. Una mujer de armadura negra caminaba por la plaza mientras los pobladores la reverenciaban. La mujer caminó tranquilamente sin prestarle atención a esas formas de vida inferior, y llegó hasta la presencia de los tres seres supremos. Antes de llamar a su amado Momonga, Albedo rectificó sus palabras, y recordó el nombre con el que él mismo se presentó en este pueblo. Ain-sama Demirgus acaba de terminar su interrogatorio. Entiendo. Buen trabajo, Albedo, dijo solemnemente el Overlord. Touchme caminó hacia la cabaña donde se encontraba Demirgus sin siquiera dirigirle la mirada a Albedo. Ulbert en cambio hizo un gesto con la mano para demostrar su aprobación. Ulbert rió de manera macabra. «Espero mi niño se haya divertido», dijo mientras caminaban. Ulbert tenía una relación especial con su creación, algo muy diferente a lo que tenían Momonga y Touchme con las propias. Aunque al principio Ulbert temió a Demirgus, y dudó de su lealtad tal como Momonga lo hizo. Después de una tarde hablando con él descubrió que su creación era lo más cercano a lo que siempre quiso, e incluso llegó a llamarlo por voluntad propia hijo. «Eso fue rápido», comentó Touchme. Había pasado apenas 20 minutos desde que el capitán de los soldados invasores que capturó Touchme fuera dejado en las confiables manos de Demirgus, por supuesto. Se lo dieron a Demirgus para que le sacara información a aquel soldado. Esto fue por órdenes de Ulbert, quien quería ver si su niño había adquirido la habilidad que se había programado en él. Quería probar sus habilidades como torturador. Al acercarse a la cabaña, los seres supremos sintieron de inmediato el inconfundible olor metálico de la sangre. Y observaron cómo las ventanas de la cabaña habían sido cubiertas por algo que impedía ver hacia el interior de esta. Albedo tocó la puerta, y de inmediato una voz contestó: «Todo seguro». En ese momento, Albedo abrió la cabaña y los tres seres supremos entraron para encontrarse con el capitán. El hombre no entendía bien lo que bien
y nadie podía culparlos, y es que, ¿se le podía llamar a ese manojo de carne a un humano? Un sollozo se escuchaba en la cabaña, proveniente de una cosa roja sobre una silla de madera. Al acercarse, Momonga identificó de qué se trataba. Era el capitán de los soldados, o lo que quedaba de él. No tenía dedos, ni piel. Se le había extraído los ojos y los dientes. Era una visión grotesca salida del infierno, y parecía que el sujeto fuera a morir en cualquier momento, y de hecho lo hubiese muerto de no ser por las tácticas y la magia de Demirgus. ¿Obtuviste información útil? Le preguntó Ulbert a su creación. Por supuesto que sí, Ulbert-sama. Le he sacado hasta la última gota de información que tenía, me ha confesado todo. Desde la vez en la que miró lascivamente a su hermana durante la niñez, hasta el día de hoy en la que este hombre fue enviado por una nación llamada la Teocracia Slain vestido como un soldado del Imperio Bahamut para causar un conflicto internacional. Maravilloso. Exclamó alegremente Ulbert. Pero, antes de seguir, tengo que informarles que otro grupo salió junto con el de este torpe soldado en ese momento. La sonrisa del propio Ulbert se borró, y molesto dijo. ¿Y por qué no has dicho eso desde el principio? No es lo que piensa Ulbert-sama, por favor déjeme explicarle, no es que este hombre y el otro grupo viajen juntos, simplemente salieron al mismo tiempo de su nación con dirección al reino donde nos encontramos, pero no viajan juntos ni mantienen comunicación. Ulbert se calmó un poco y preguntó, ¿entonces hay peligro que nos ataquen? Me temo que ese peligro se mantiene aunque estos fueran nuestros únicos enemigos de la teocracia. Ulbert-sama, las palabras de Demirgus eran las correctas y las apropiadas. Sin lugar a dudas, un diálogo digno de una de las tres mentes más brillantes de Nazarik. Bien. Estás perdonado entonces, pero la próxima vez empieza por decirnos información de los enemigos, aunque disfruto la ironía de que un ciudadano de un lugar tan ridículo como una teocracia sea fanático del incesto, aún debemos considerar nuestra propia seguridad antes de poder disfrutar, dijo Ulbert. Entiendo. Lo recordaré, Ulbert-sama, dijo el demonio mientras hacía una amplia reverencia. A Momonga le incomodaba actuar como un rey supremo. Después de todo, en el fondo él seguía siendo el oficinista Satoru Suzuki, pero para Ulbert era un sueño hecho realidad. Me pregunto si habrá practicado de antemano ese tono de voz, pensaba Momonga al escuchar a Ulbert hablar con un cruel tirano. Por un breve momento, por estar inmerso en sus pensamientos, Momonga se olvidó por completo de Tougme. Aquel amante de la justicia seguramente estaría furioso por lo que se le hizo a este hombre. Los pensamientos de Momonga de inmediato se centraron en mantener a raya el arranque de furia de su amigo, pero en cuando volteó, Touchme estaba en total calma. ¿Estás bien, Touchme? Preguntó Momonga, y aunque su voz de Overlord no lo mostraba, Momonga estaba sumamente nervioso. ¿Depende de qué? Se preguntó confusa Momonga. Demirgus, ¿ese sujeto vivirá? Dijo Touchme mientras señalaba al manojo de carne que se suponía era un humano. ¿Él? Claro, aunque si no recibe tratamiento apropiado no creo que dure más de unas horas. Los humanos son muy frágiles después de todo, comentó Demirgus con una amplia sonrisa. Bien. Entonces mándalo a Nazarik, que lo curen y que lo metan en una celda de la prisión helada. Aún no terminamos con él. El propio Demirgus quedó pasmado, y no pudo responder otra cosa que como ordene de una manera casi robótica. Ulbert y Momonga estaban tan sorprendidos como el guardián. Touchme se había mantenido indiferente ante el sufrimiento por el que ese soldado tuvo que pasar a manos de Demirgus, y los dos seres supremos se preguntaba en el ¿por qué? Un grupo de hombres en el interior de una cueva esperaba pacientemente a que sonara la alarma. Y cuando el sonido de las campanas saliendo de un pequeño objeto sonaron, un hombre rubio de constitución robusta declaró: «Están muertos». El hombre se refería a los soldados que había enviado a atacar la aldea Carne. «Lo sabía, señor, algo muy malo está en ese pueblo», comentó un hombre mientras juntaba las manos para orar. Ese mismo hombre había rogado para que no se usaran hechizos de adivinación sobre la aldea. Normalmente el capitán de este grupo, Nigun, habría ejecutado a un hombre por tal cobardía, pero el que no lo hiciera era debido a que ese hombre en específico tenía un talento natural, algo parecido a un sexto sentido que le permitía detectar trampas magias. Eso fue la salvación para este grupo, pues aunque ninguno de ellos lo sabía realmente, Nigredo había colocado una gran cantidad de hechizos de antiespionaje, tan poderosos que solo uno de ellos hubiese exterminado al grupo entero.
¿Qué haremos entonces, señor? Nigun lo meditó un momento. Ellos habían sido enviados al reino para asesinar a un hombre llamado Gazef, la carta del triunfo de esta nación donde se encontraban, el único hombre que podría salvarlos de la conquista que se aproximaba. Por lo que sabían, Gazef se encontraba lejos del pueblo carne cuando los soldados lo habían sido asesinados. Además de ello, ningún miembro de su banda de guerreros era un hechicero. Y aun si lo hubiera, no creían que alguno fuese capaz de usar hechizo de anti-adivinación, pues todos estos, incluso los más débiles, eran del tercer nivel. Solo un talentoso mago podría usar magia arcana de tercer nivel, y un hombre así no hubiese pasado desapercibido, así que Nigun determinó que lo que sea que estuviera en el pueblo carne, se trataba de otra cosa. Debe ser un enemigo poderoso. Dijo mientras pensaba en aquella entidad capaz de exterminar completamente a una unidad de élite de la teocracia, pero no es nada que no podamos superar con este regalo dejado por los dioses, pensó Nigun al recordar el cristal que sus superiores le habían otorgado. La carta del triunfo que había sido dejada atrás por los dioses. Nuestro único objetivo es Gazef. No importa qué haya pasado con los soldados, cumpliremos nuestra misión, declaró el capitán de la escritura de la luz solar. Un grupo de guerreros a caballo se acercaba a la aldea carne. Ese hecho fue rápidamente informado por Sebas, quien montaba guardia. Después de que Momonga describiera cómo se veían los soldados, observó cómo los ojos del jefe de la aldea se llenaban de esperanza. Pronto sus oídos fueron colmados de halagos hacia el hombre que se acercaba al pueblo. El jefe del pueblo decía que dicho hombre que lideraba a los soldados era el capitán guerrero Gazef. Un héroe en este reino. Aún así, no estaban del todo seguros de esto. Pronto Touchme ordenó a Albedo interceptar a los soldados de Gazef. Esta lo hizo de mala gana e incluso Momonga no pensaba que fuera correcto mandar a Albedo, quien era una de las preciadas hijas de un amigo suyo. Pero dado que la sucubo tenía las mejores estadísticas defensivas, además de que tenía un ítem mundial, Momonga tuvo que permitirle a Albedo ir en el nombre de Nazarik, ya que era quien tenía mayores posibilidades de sobrevivir a un ataque. Cumpliendo sus órdenes, Albedo interceptó al capitán guerrero, y después de confirmar su identidad, lo llevó al pueblo donde ya lo esperaba Momonga. Touchme y Ulbert por otro lado se habían ocultado en una de las cabañas con invisibilidad perfecta, algo que una raza humana como se suponía era este capitán guerrero no podía superar sin ítems especializados. Al principio Momonga tuvo una gran expectativa. ¿Cómo sería aquel hombre que era aclamado y amado como un héroe? ¿Qué clase de equipo llevaría con él? Aunque Momonga tenía cierta preocupación de que dicho héroe se tratase de un pelmazo que quisiera matarle a él y a sus amigos por haberle robado la gloria. Afortunadamente, el miedo de Momonga era infundado. Lo que se encontró ante él era un hombre de edad madura, muy amable, muy cálido, que se inclinó respetuosamente para agradecerle con palabras tales como gracias por salvar a la gente que amo. Satoru Suzuki había conocido muy pocas personas como este hombre. De cierta manera le recordaba a un senpai que ayudó mucho a Satoru durante sus días como novato en el trabajo. Era esa clase de personas que realizaba su trabajo de manera excepcional, y apartaba parte de su tiempo libre para ayudar a sus compañeros cuando se encontraban en apuros. Aún así, ese senpai era feroz cuando se le hacía enfadar, cuando un incompetente o un flojo llegaban a la empresa. Ese senpai era el primero en hacerle saber a ese empleado su inutilidad. Este hombre Gazef parecía ser el mismo tipo de persona, amable y respetuosa con aquellos que consideraba buenas personas como Momonga, pero feroz y temible con los inútiles e incompetentes. La mente de Satoru recordó con molestia a una cierta mujer irritante. ¿Se encuentra bien, Ainsdono? Le preguntó Gazef al salvador del pueblo carne. Momonga fue sacado de sus recuerdos y volvió a la realidad. Sí. No se preocupe, solo pensaba. Momonga analizó el equipo del capitán guerrero. No era nada excepcional. De hecho, todo su equipo era basura a ojos de un jugador de nivel 100. El sujeto frente a él parecía ser fuerte, pero se veía como ese típico jugador que subía niveles sin preocuparse por mejorar su equipo. De cierta manera se veía ridículo. Aunque Momonga pensaba que Gazef no era amenaza, no bajó la guardia. Pero incluso el paranoico Momonga no pudo encontrar un escenario lógico por el que ese hombre se convirtiera en un enemigo. Gazef se veía realmente agradecido porque hayan salvado el pueblo, y si toda la información que tenía Momonga era cierto, esto tenía mucho sentido.
Si un empleado de otra compañía viniera a ayudar a los empleados cuando se encontraban abrumados por el trabajo, lo normal era estar agradecidos. Lo mismo ocurría en este escenario. Le tendré que pedir una disculpa, capitán. No he sido del todo sincero con usted. Los ojos del capitán se abrieron con sorpresa, pero en ningún momento expresaron duda hacia Momonga. Más bien, parecían tener en ellos curiosidad. Le he dicho que yo he salvado este pueblo, pero eso no es exactamente correcto. Dos de mis amigos que se encuentran ocultos hicieron la mayor parte del trabajo. ¿En serio? Preguntó incrédulo Gazef y después volteó a ver a Albedo. Le ruego me disculpe, asumí que era una seguidora de Ainsdono, dijo respetuosamente Gazef a Albedo. ¿Y? Está en lo correcto, dijo Momonga. Estos son a quienes debe agradecer. Pueden salir. Al momento, dos presencias pudieron sentirse desde el interior de una de las cabañas. ¿Cómo borraron su presencia de esa manera?, se preguntó Gazef. Y desde una cabaña apartada, dos cabezas se asomaron para ver a Momonga haciéndoles señales de vengan. Todo parecía estar bien, así que los seres supremos ocultos salieron al fin de su guarida temporal. Al primero fue Ulbert, quien salió tranquilamente aún con su disfraz de monje. Y justo detrás venía Touchme, quien había transformado su armadura blanca en algo parecido a armadura de seda, y un casco extraño que parecía hecho de hierro. Y en cuando Touchme dio el primer paso fuera de la cabaña, se escuchó el sonido del metal. Los guerreros de Gazef habían desenvainado sus espadas, y el propio Gazef estaba sudando frío. Al ver esa reacción violenta, los seres supremos se prepararon para la batalla, pero en el momento en el que Touchme sacó su espada, que había transformado en una cimitarra, varios de los soldados se arrodillaron y suplicaron piedad, mientras que algunos se quedaron congelados mientras un líquido amarillento mancha sus pantalones. ¿De qué se trata esto, capitán Gazef? Preguntó furioso Momonga, antes de que sus emociones fueran negadas. La verdad le había ofendido este acto, y le había molestado el hecho de haber pensado también de una persona que ahora los amenazaba. Al instante Gazef gritó: guarden sus armas. Si no quieren morir a manos de un aliado, guárdenlas. Las palabras de Gazef parecieron hacer entrar en razón a sus soldados. Todos guardaron sus espadas, y al momento en el que lo hicieron, Gazef comenzó a respirar pesadamente. Al ver esta reacción, y al escuchar las palabras de Gazef, la ira de Momonga se calmó. Aparentemente no había juzgado mal al capitán de los guerreros, pero entonces, ¿por qué había actuado así? La respuesta nació en la mente del capitán. Esas pisadas, ¿cómo puede tener un hombre esa clase de pisadas?, se preguntaba Gazef. Los guerreros tenían una rara tendencia en este mundo. El hecho es que escapar de un enemigo demasiado poderoso es vital para sobrevivir y crecer. Por ello era que Gazef y muchos guerreros veteranos habían aprendido a determinar la fuerza de sus oponentes al escuchar sus pisadas. Pero Gazef creía de corazón que ningún otro guerrero en la historia había generado tal sonido aterrador al caminar. Y obligado por la fuerza abrumadora que ese guerrero expresaba en sus pasos, Gazef hizo lo que cualquier hombre que se hacía llamar guerrero haría. Lo lamento, pero ¿puedo escuchar su nombre? Preguntó respetuosamente el nombre de esa persona que lo superaba totalmente. Touchme casi cometía un error del decir su nombre humano, después iba a cometer otro al olvidar cómo Momonga los había presentado. Oal. Señor guerrero, fue como finalmente se presentó. Oaldono. Fueron las palabras de Gazef, que fueron pronunciadas casi como una plegaria, como si el decirlas de una manera tan lenta y pausada fuese a causar que parte de esa divina fuerza se volviese parte de él. En el momento en el que Gazef explicó su extraño comportamiento, Momonga sintió deseos de arrancarle el corazón. Pero dado que le agradaba el guerrero, se contuvo. Sería cruel matar a un aliado que me brindó tan buena información, pensó Momonga. Gazef quedó impactado por el poder que el guerrero frente al tenía. Entendía que jamás podría vencer a ese hombre en un duelo de espadas, y al ver que un ser tan poderoso hablaba como un igual con sus compañeros, el capitán guerrero dedujo que el monje Gaon y el brujo Ains eran entidades con un poder similar a la de ese poderoso guerrero. Por otro lado, los tres gobernantes de Nazarik discutían lo problemático que era esa habilidad. Aunque Gazef había insistido en hablar sobre los atacantes, Momonga convenció al capitán de retrasar esa conversación. Y en cuando ese guerrero pidió hablar con el hombre que Touchme había capturado, Momonga declaró que ello era imposible. El capitán de los soldados de la teocracia había sido enviado a Nazarik, y traerlo de regreso solo para quedar en buenos términos con un capitán guerrero que no era una amenaza habría sido estúpido.
de manera de que tuvieron que decirle a Gazef que dicho soldado había muerto durante el interrogatorio que Dermiuge había hecho. Por supuesto, Gazef no se molestó, él pensaba que ellos tenían todo el derecho sobre ese atacante que habían vencido. Además parecía tenerle respeto a Momonga, quien en todo momento se comportó de manera sensata y amable. Aunque por sobre todo, por el bien del reino, Gazef jamás se hubiese atrevido a ofender a ese hombre llamado Oal, y ya alejados del capitán guerrero, y el resto de los pobladores comenzaron a hablar. ¿Qué habilidad más molesta?, comentó Momonga. ¿Será un hechizo? ¿O una habilidad racial de los humanos en este mundo? Dijo Ulvert. No. Lo creo. Si fuera algo racial, los pobladores habrían actuado de la misma manera. Me parece que es algo que se adquiere con la experiencia, por lo que el jefe de la aldea y esa niña Henry les habían contado. La magia existía en este mundo, pero aún debía confirmar la naturaleza de esa magia. ¿Podría ser que es una magia exclusiva de los guerreros de este mundo? Ah. ¿Algo parecido al detector de mana? Preguntó Ulvert. Podría ser. Esperen, tengo una idea. Perfect Wizard. Al decir esas palabras una luz envolvió a Touchme. El guerrero acaba de usar una técnica de transformación que lo había convertido en un hechicero, pero aún con ello su apariencia no cambió, aunque ahora su equipo era puramente decorativo pues no le otorgaban las estadísticas que debían. Recordemos que Touchme había hecho que su equipo se viera como ropas de seda parecidas a las de un asesino, que además cubrían su cara. ¿Estás loco? Deshaz eso ahora mismo, le dijo Momonga, quien estaba preocupado pues en esa forma su amigo era muy vulnerable. Touchme, haciendo caso omiso, comenzó a caminar hacia Gazef. El capitán de los guerreros comenzó a sentirse nervioso al ver cómo Touchme se acercaba, pero una vez se acercó lo suficiente, Gazef se mostró confundido. Sin ninguna duda Touchme caminaba hacia él. Era ese monstruo de habilidades excepcionales que había masacrado a los soldados enemigos, pero ahora mismo ya no podía sentir esa fuerza en sus pasos. ¿Está ocultando su fuerza ahora que sabe que la detectamos?, pensó Gazef. ¿Pasa algo, capitán? Preguntó tranquilamente Touchme. No, no es nada. Discúlpeme, es solo que, sus pasos. Gazef quería preguntar. ¿Mis pasos? ¿Qué tiene mis pasos, capitán? ¿Le molesta el ruido de que hacen mis zapatos? Yaja, dijo Touchme mientras golpeaba los zapatos de madera de su disfraz contra el suelo. No, olvídelo por favor, lo lamento. Gazef finalmente optó por no preguntar. Después de una pequeña charla, Gazef se movió para ver a la gente del pueblo, y tras eso, Momonga y Ulvert llegaron molestos. Aparentemente. No es magia, si lo fuera habrían podido ver a través de mi fachada. Pero como no pudieron, significa que simplemente es una habilidad nacida de la experiencia, dijo Touchme mientras veía cómo se alejaba Gazef. Eso es una buena noticia, pero no es razón para que te expongas de esta manera, comentó Momonga. No. Al contrario, fue una excelente idea, y fue muy bueno que nos enteráramos de esto antes de encontrarnos con otras personas de este mundo. Tan solo piénsalo, Momonga. Si hubiésemos entrado a una ciudad, y un guerrero de esa ciudad nos hubiese señalado como una amenaza, ¿estaríamos en peligro? O si nos encontramos a algún enemigo que escapara de nosotros al ver la fuerza de Touchme, simplemente iríamos por ahí sin saber que estamos revelando nuestra fuerza, comentó Ulvert. Pero, parece que usar un hechizo de cambio de clase oculta esa fuerza. Sí, lo siento, fue arriesgado hacerlo, pero de otra manera nos hubiésemos puesto en más peligro. ¿Y qué habríamos hecho si nos atacaban mientras usabas esa forma? No es posible, Momonga, me imagino que ya te habrás dado cuenta. Touchme dijo esto con un tono de seriedad. Los humanos de este mundo son débiles. Demiurge dijo que el nivel del capitán que capturamos era cercano al 15, y ese hombre Gazef es aclamado como un héroe poderoso, pero aún con eso comenzó a temblar cuando se vio a Touchme. ¿Los humanos son débiles en este mundo? Bien, digamos que les creo. ¿Pero qué pruebas tienen de eso? Preguntó el paranoico de Momonga. El propio Gazef fue toda la prueba que necesito para declarar que los humanos de este mundo son débiles. Si los guerreros de este mundo realmente pueden sentir la fuerza por las pisadas, significa que Gazef y los soldados actuaron aterrados porque jamás habían visto algo como yo, dijo Touchme. Uno de ellos incluso mojó sus pantalones. Ajaja. ¿Cuánto miedo crees que un guerrero veterano debe sentir para hacer tal cosa? Momonga se sorprendió, las palabras de sus amigos eran demasiado lógicas. Ese pensamiento frío era algo que esperaría de Ulvert, pero, ¿qué había pasado con Touchme?
Parecía que había vuelto a ser el duelista de sus días de Yggdrasil. Desde que habían llegado a este mundo, Touchme estaba tenso y muy disperso. Parecía que estaba fuera de sí, y todo fue peor cuando observó cómo los soldados atacaban el pueblo. Pero ahora, parecía más centrado, más tranquilo. Esta conversación le recordaba a las reuniones que tenía con sus amigos durante los primeros días del gremio. El sonido de un mensaje interrumpió los pensamientos de Momonga. Momonga-sama, Sebas informa que un gran grupo de humanos se encuentra formando un perímetro en torno al pueblo carne. ¿Qué? ¿Cuántos son? No tengo el número exacto, pero al menos son 3 docenas. ¿Llevan símbolos? ¿Escudos? ¿Algo que delate su procedencia? Lo lamento, no hemos podido identificar ningún distintivo. ¿Qué sucede? Preguntaron Ulver y Touchme. Enemigos. Los 3 jugadores especializados en el PK sabían la locura que significaba mandar un segundo ataque contra un enemigo que había destrozado a la primera oleada, por lo que de inmediato entendieron la situación. Los soldados eran un cebo, dijo Momonga preocupado. ¿Para nosotros? No, Nazarik se encuentra lejos de aquí. ¿Cómo habrían sabido que vendríamos a este pueblo? La única razón lógica es que le tendieron una trampa a ese hombre. Las palabras de Momonga habían resuelto rápidamente el misterio, y a la vez que los 3 veían acercarse a Gazef, Momonga ya pensaba su siguiente movimiento. Un enemigo había rodeado el pueblo carne. Eran una pequeña unidad de magos, cosa que por las palabras de Gazef era rara, pues los magos no eran tan numerosos, y si se encontraban aquí sin una vanguardia, seguramente serían muy hábiles. Como lanzadores de magia. Ulver y Momonga comprendía lo temerario que era para un hechicero atacar sin nadie que lo protegiera. Después de todo, el cuerpo de un hechicero era frágil. Por lo que, el oponente era demasiado estúpido y confiado. Tenían un poder abrumador y estaban seguros de poder eliminar a cualquier enemigo antes de que éste se les acercara, o eran invocadores capaces de crear una vanguardia. Esas fueron las 3 explicaciones que los 2 hechiceros dieron sobre los enemigos. Touchme aprobó ese razonamiento. Para él era la única explicación para la formación enemiga, pero Gazef casi dejó que su mandíbula tocara el suelo. Se encontraba impresionado por la deducción tan compleja que esos 2 hombres habían dado después de pensar unos pocos segundos. La otra teoría sobre la mesa era en parte una trampa. También creemos que los atacantes vienen por usted, capitán. Si lo pensamos, estos atacantes han ido de pueblo en pueblo sin dejar mensajes o algún indicio de buscar algo, por lo que el único motivo lógico para hacerlo era obligar al rey de estas tierras a enviar a su mejor hombre a proteger a su pueblo, dijo Momonga. Gazef entendió esas palabras, de hecho él ya había deducido esa parte, y le dolía bastante el pensar que tanta muerte se había dado por su culpa, pero en cierta manera estaba feliz de poder frenar por fin tanta matanza. Y en un momento de genialidad, el capitán decidió comprar los servicios de los 2 genios Ain Sikaun, y la poderosa espada del guerrero Al. Nos negamos, fueron las palabras inmediatas de Momonga, quien argumentaba que no tenían la información necesaria para enfrentar al enemigo. Y aunque Touch me parecía molesto por la decisión de su amigo, Gazef no quiso aprovecharse de ese descontento, y alegremente aceptó esto a cambio de una promesa. Cuiden a las personas de este pueblo, les pidió a los 3 seres supremos, que aceptaron encantados. Fue así como el capitán guerrero organizó a sus soldados, se prepararon para una brutal batalla, y se despidieron de los pobladores que se refugiaron en una enorme bodega. Pero antes de que se fueran, maximizar magia. Sueño en masa al momento que Ulbert pronunció el hechizo, todo, incluyendo al capitán de los guerreros, cayeron rendidos al suelo. Con gracias y elegancia, el demonio caminó dando saltos de alegría entre los caballeros que se encontraban dormidos mientras los pobladores lo miraban confundidos, y con gran alegría antes de que sus amigos pudiesen detenerlo. Ulbert ordenó a los aldeanos: tomen a estos nobles hombres, los dejaremos en sus manos mientras el enemigo que nos acecha es ahuyentado, dijo Ulbert, aunque algo que Momonga le hizo pensar que iba a decir exterminado. No comentó nada al respecto. Pero, el capitán guerrero... Las palabras del jefe de la aldea estaban llenas de miedo. No se preocupe, le dijo Momonga el capitán, y sus hombres solo han sido puestos a dormir por nuestra magia. No tiene de qué preocuparse, despertarán en un rato sin ningún daño. Momonga desaprobaba lo que Ulbert había hecho, pero le siguió el juego porque pelear entre ellos habría sido tomado como una debilidad, y no quería mostrarle a nadie que había diferencias de opinión en su grupo. Bien.
Entiendo, murmuró Touch. Me tomen a todos los soldados y llévenlos al almacén. Todos ocúltense ahí hasta que les digamos lo contrario. Y no se preocupen, dejaremos a alguien cuidándolos. Ante las palabras del guerrero, los pobladores tomaron rápidamente a los soldados y los comenzaron a llevar al almacén. A la vez, Touch me llamó a Demiurge y a Sebas, y con el permiso de Ulbert ordenó a ambos cuidar a los aldeanos. Estos lo hicieron de mala gana. Por su lado, Momonga no quería dejar atrás a Albedo ni a Pandora Sactor. Él no tenía la confianza para dejar a quienes podrían darles una ventaja en un combate. Pero tampoco quería ser el único que no dejase a un guardián en su nombre. Por ello sus ojos se dirigieron como brújulas hacia una joven en particular. Henry. Gritó Momonga. La chica soltó a uno de los soldados al cual llevaba al almacén, y corrió rápidamente a la presencia del hechicero que la llamaba. ¿Me llamaba? Preguntó Henry. Momonga la examinó un momento. Casi no quedaban rastros de la campesina herida que había visto al llegar al pueblo Carne. Ahora mismo Henry estaba ocupando el equipo que Momonga le había prestado. Todo era equipo de nivel 50 con estadísticas decentes para ese nivel, aunque seguía siendo basura para Momonga. Pensaba que con ese equipo debía representar una amenaza para un enemigo como los soldados que había matado Touch. El equipo había sido catalogado como femenino, pero no era estéticamente muy bonito. La parte superior, hecha con un material más duro que la adamantina, parecía ser una simple blusa color crema de manga larga con botones y olanes en las muñecas. La falda parecía estar hecha de algún material metálico y era de color plata. Y las zonas del pecho, las rodillas y los codos estaban cubiertas por finas placas metálicas. Eso, aunado a la apariencia de la chica, daba la imagen de una princesa luciendo por primera vez su armadura para embarcarse en una guerra. Aunque la joya de ese equipo era la espada de 2 manos. Tenía un nivel de daño decente, además de tener un efecto de para ignorar armadura de bajo nivel. Era un arma poderosa, aunque no lo suficiente para lastimar a Momonga o alguno de sus amigos. Sí. Eres apropiada. Disculpe, Ainsama. ¿Apropiada? Mis amigos dejarán a sus subordinados para cuidar a la gente del pueblo. Yo mismo no puedo dejar a mi compañera, por lo que deseo que tú me representes mientras usas ese equipo. ¿Podrías? Antes de que Momonga terminara, los ojos de Henry se llenaron de alegría y respondió de inmediato: Loher. Le juro que defenderé a la gente de mi pueblo en su nombre. Al principio Albedo se molestó al ver a esa niña interrumpiendo a Momonga, pero después de ver la devoción en sus palabras, lo dejó pasar. Momonga por su parte estaba algo confundido. ¿Qué le pasaba a esta chica? ¿Por qué actuaba así? Momonga no lo entendía. Bien. Entonces, lo dejo en tus manos, le dijo Momonga a Henry antes de comenzar a avanzar junto con sus amigos hacia donde se encontraba el mayor número de enemigos. Una vez se alejaron lo suficiente, una pequeña discusión empezó. Ulbert, ¿por qué hiciste eso? Ah, perdón, pero hay algo que quiero comprobar. ¿No te convenció mi plan de usar al capitán para sacar información? Si ese es el caso, entonces deberíamos... No me malentiendas, Momonga. Confío en ti y en tu razonamiento, es solo que, hay algo que quiero comprobar. Momonga se molestó un poco por esas palabras. ¿Y quieres que sean nuestros cuerpos los que lo experimenten? Preguntó Momonga con un tono de enfado. En ese momento Touch me intervino: los seres de este mundo son muy débiles, fueron las palabras del miembro más fuerte de Ainz o Algan. Ulbert y Touch me señalaron la paranoia de Momonga como algo malo, pero no podía verlo así, y mientras caminaban tranquilamente hacia un enemigo desconocido, Ulbert y Touch me avanzaban sin miedo. Mientras que Momonga ya planeaba una contraofensiva y posibles métodos de escape.